Hola a todos, este es un deck profile de Jiren, el deck que usé para ganar el regional de México. Les voy a explicar un poco de mis decisiones con el deck, por qué lo llevé y las cartas específicas que escogí. Bueno, principalmente la elección de Jiren fue porque sentí que era el único deck que podía competir contra todo. Si bien es cierto, tiene desventaja en algunos matches, pero si el rival no escogía bien el path de juego o el camino por el que tenían que ir, uno puede aprovechar y explotar misplays por ahí. Entonces sentí que, aunque no es el deck más sólido del formato, sentí que me iba a dar una buena oportunidad contra todos los decks que no sabía qué iba a esperar. Y en parte es uno de los decks que más he jugado, entonces la experiencia que tenía con el deck fue razón fundamental, la verdad, para escoger el final. Pasé por casi todo el meta y al final preferí llevar Jiren, que era con lo que me sentía más cómodo y con lo que sentía que no me iba a sentir mal contra ningún match en específico. Y podemos empezar a mostrar las cartas. Empezamos con 8 cartas de coste 1 para comer. Estas cartas son consistencia pura, entre más mejor, tanto para empezar en el early despacio, si uno quiere tener cartas para defenderse sin gastar cartas de la mano. Eh, pero no pude dejar más, sí quería llevar más, pero no cabían porque todas las cartas del deck realmente son importantes. De hecho creo que estoy jugando más de 50 porque había cartas que no podía dejar fuera. Pero por lo menos 8. He estado pensando en meter una carta nueva, entonces tendría que bajarlo a 7, pero realmente entre más consistente el deck. Luego pasamos con Whis 3. Intenté jugar 2, no salía cuando lo necesitaba. 4 es demasiado porque uno puede jugar solo con un Whis en la partida o 2. Entonces creo que 3 es la cantidad necesaria para controlar las cartas de coste 1 al rival o contra Haloku o Deadku, como le quieran decir. También puedes aprovechar y hacerle un -1 al board. Y luego pasamos con lo que es la carta más importante de rojo en general, no diría solo de Jiren. Como podemos saber, los decks tienen cartas que se aprovechan y se reutilizan conforme avanza la partida. La de rojo es el torneo del poder, entonces creo que aprovecharla al máximo es muy importante. Cada vez que damos un combo 5, ya sea en defensa o en ataque, es como si sustituyera una carta a la mano, como si tuviéramos una carta más en ese turno. Entonces, entre más turnos pasen, más se aprovecha el torneo del poder, más valor tiene. Y es una carta que hay que aprovechar y hay que tenerla por 4 para verla. Luego está lo que son estas extras de coste 2. Em, Estas extras están aquí por el meta. El meta son las que la trajeron al deck. Si el rival baja Videl o si el rival baja el Bu Gohan, el que descarta 2, hay que contestar de inmediato. Entre menos, cuando caen tienen que morir. Entonces, con esta extra no solo la quitamos del campo, sino que mantenemos la presión, que contra Bu es importante. Contra Haluku no tanto es quitar una vida, pero contra Bu, entre más rápido lo bajemos y tenga que gastar mano para defender ataques, mejor. Entonces, por eso elegí esta extra encima de otras. Creo que la presión que hace es muy importante. Y luego seguimos con los 4 Fuga. Carta fundamental en todo deck rojo también actualmente. Es lo que permite limpiar campo. Y tiene 10k combo para defender. Entonces en todo deck rojo yo lo pondría. Nunca lo cargo en realidad en Jiren porque no es muy consistente limpiando campo. Y siempre tenerlo de emergencia al final cuando uno ocupa limpiar campo es muy importante. Y si no, es para el combo de all-in o para el combo de defensa final. Siempre fuga es fundamental. Y aquí empezamos con lo que son cartas que sufrimos porque quisiéramos tener más, pero no caben. 2 Goku Mini por lo menos para tener más Self Awakeners. Es una muy buena carta, pocas veces se usa, pero si el rival juega a no quitar vidas, puede llegar a ser muy importante. Y el combo 10 es y muy importante también tanto para defender como para ir link. Entonces es una carta que quisiera poder meter más. Caben 2 nada más, juego 2.
Y lo mismo que el Fuwa, el Gohan, carta demasiado importante para lo mismo, para meter presión y limpiar campo. Si el rival juega a rushear, Gohan va a ser la carta que uno use para defender y entonces tiene que responder a Gohan. Le hace que se tenga que gastar o muchos recursos defendiendo su campo o muchos recursos limpiando de nuevo a Gohan. Entonces es una carta que intenté quitar, no pude, contra la mayoría del meta es importante, entonces lo mantengo. Y luego pasamos a lo que puede ser una de las cartas más importantes del deck. De nuevo, creo que meterlo en el deck es una decisión fácil. El tema de llevarlo por 4 es lo que tal vez es lo que trajo el meta. Como les digo, las cartas más peligrosas son Videl y Buu. Entonces, tener una carta que, aunque no sea para el turno de Olin, pegar 50.000, poder bajarla, ya sea atacar contra Buu, contra Azul no, pero contra Buu sí ataco. Contra Azul depende de qué tan sano esté de vida, si se está defendiendo entonces sí, pero por lo menos limpia el campo. Entonces aparte del Sphere, tener 4 cartas más que tengan esa consistencia y es por 4, o sea, prefiero 4 de estas que 4 Sphere porque este tiene la virtud de que también sirve para ir all-in si el rival baja a una vida. Y carta fundamental también, ya que la podemos usar, es Kefla. Baja tanto el Vegeta como el Gohan. Y de emergencia, si no el Piccolo, para robar 2 cartas. Se sustituyen los dos. Entonces, por algo está restringida a 1. Hay que aprovecharla y no es negociable tampoco. Y después de eso viene a lo que es el core del deck. Aunque no en todos los matches se pueda bajar, porque contra Azul se lo van a quitar. Contra Azul también se puede guardar uno y usarlo en caso de que el rival ya esté en turnos demasiado avanzados. Y contra lo que no, bajarlo es genial porque mete presión. Lo obligan a tener las cartas necesarias para quitarlo. Y si no es un draw 1 o un draw 2 que puede llegar a hacer la diferencia en el match. La verdad es una carta que tiene que ir por 4 sí o sí. En la mayoría de matches se va a aprovechar y cuando no. Incluso recuerdo una partida contra un Zamasu en top 8 que me arriesgué, tenía que hacerlo ya porque había perdido anteriormente y ya estábamos como en 8 energías. Decidí bajarlo y entonces obligarlo a limpiarlo. No tenía Senosama y con la jugada que hizo era bajar Goku Black, ataca. Me dio el chance de comer 2 cartas y esas 2 cartas fueron las que hicieron la diferencia para defender apenas el all-in. Entonces, incluso en matches, cuando uno no cree, sí es cierto que si lo veo muy temprano lo voy a cargar, pero si no, este draw de Jiren es lo que mantiene el deck también importante en el meta. Luego pasamos a 3 Rumshi. Lo usé muy poco. Sí, no lo cambiaría por ningún 5K porque siento que el balance de 10K combos está apenas. Pero sí es cierto que es de las cartas que menos usé. Me sacó algún apuro por ahí, pero no es como fundamental en lo que uno quiere hacer. Más que nada porque uno quiere meter presión y le meten presión a uno. Entonces suele ser más importante bajar el Double Strike, que ya les voy a explicar cómo lo uso. Y ya que estamos en eso, pasamos al Double Strike. Jiren, como es un deck que se defiende bastante, se dan muchas circunstancias en las que uno quiere bajar al rival de 5 vidas directamente a 3. Contra Haloku se da mucho, entonces decidí meter 3 para ver 2, para bajarlo de 5 a 3 y después puede ser o de 3 a 2 con Vegeta o con el Jiren de 6 o ahí dependerá la partida, pero ver, sí o sí metí 3 double strikes por eso, porque la jugada de bajarlo de 5 a 3 sirve contra todos los azules. Y en general nunca es malo tener más de un double strike, ¿verdad? Si sale bien y si no, con 2 me estaba costando que verlo consistentemente, entonces mejor tener 3. Y luego viene por situación de espacio en el deck, solo juego 3 secretas de coste 6. Desearía tener 4, pero fue un sacrificado. Igual en muy pocos matches, tal vez en mirror match, tal vez contra amarillos si se da las circunstancias, pero en otros matches no se puede bajar más de una. Contra androides, por ejemplo, solo da chance de bajar una. Si baja 2, entonces le van a montar un campo que le van a sacar ventaja.
Contra Azul probablemente solo pueda bajar una, por lo menos contra Haloku. Entonces fue la que decidí bajar a 3. Sabemos lo importante que es, pero con 3 se portó bien. Y pasamos una carta que se juega a 1 porque si el rival está preparado va a hacer mucha presión y no va a dejar que esta carta caiga. Pero cuando los agarra desprevenidos o no lograron establecer la presión suficiente, este Jiren hace mucha diferencia porque desde que el turno que cae no es solo quitar una vida, sino que a partir de ahí somos capaces de defenderlo y cada turno es un 40, 40, 40. Entonces es una carta que ojalá poder jugar más de una, sería genial, pero si el rival está bien preparado no lo va a dejar. Entonces solo se juega una por si sale y por si se puede bajar. En realidad sí la logré bajar porque me tocaron muchos azules. Contra azul, como no es un deck que establezca tanta presión, sí se puede tener la oportunidad de jugarlo. Entonces sí fue muy importante en el torneo, pero a uno, no se puede jugar más de uno, creo yo. Y luego vamos con las cartas defensivas. 6 super combos, no son 6, son 4 super combos. Y 2 glimpse que tienen doble propósito. Ya sea negar un all-in en un turno de 5, no, en un turno de 5 no, en un turno de 6, en lugar de bajar secreta, puede ser igual de relevante bajar un Jiren o bajar Kefla y Gohan y tener 2 para el glimpse, porque el rival ya tiene que respetar eso. Probablemente si calcula va a darse cuenta que no puede ir all-in, entonces glimpse fue una de las cartas más importantes. Y si no, si es uno el que tiene la iniciativa, igual uno llega a 7 energías y ya sabe que establece presión con un double strike con glimpse. Igual uno ataca con todo por si lo dejan pasar a una vida, igual es igual de poderoso Vegeta con glimpse. Entonces carta muy importante. Intenté jugar 3, se briquea un poco, lo bajé a 2, 2 es perfecto, uno ocupa haber una. Entonces jugar 2 está muy bien y pues los 4 super combos que todos incluimos. Bueno, estoy aquí con Álvaro, campeón del Regional de México. Bueno, felicidades, de verdad. Tico logrando logros, dijo, no, demasiado bueno, de verdad. Felicidades. ¿Cómo te sentís, digamos, con esa win? ¿Ibas preparado como para llegar hasta ese punto o no te lo esperabas? No me lo esperaba, ganar el torneo no me lo esperaba. Sí me preparé mucho, jugué mucho, no solo Jiren, jugué casi que todos los decks del formato. Pasé por todos, sí jugué muchas horas, pero la elección de Jiren no estaba como confiado que fuera el mejor deck. Sí era el que creía que podía jugar mejor yo, con el que tenía más posibilidades, pero al final no deja de ser una sorpresa, pero feliz, muy feliz. Porque también has topeado con rojo, ya habías hecho top 8, me parece, con Starku en su momento. Sí, sí, pero es diferente. La estrategia que yo llevaba en ese entonces era nada más rushear algunos decks o controlar el board a otros decks, pero era o una o la otra. Con Jiren sí casi siempre es encerrarse lo más posible, defender efectivamente y que todas las vidas que uno quite sean controladas. Entonces, si es un poco diferente, aunque sea el mismo color, la estrategia sí la considero un poco diferente. Y a ver, ibas preparado para ver demasiado Majin Buu y mucho también Aluku. Me parece que fue de lo que menos viste. Entonces, como, ¿qué fueron los matches que más te complicaron? ¿Contra qué fue lo que más jugaste? ¿Cómo sentiste como el torneo en general, digamos? Sí, de 10 rondas jugué contra 2 Bu y contra 2 Haloku. Em, para el testing respeté o más bien esperé más Bu. Yo sí pues armé mi deck y me preparé para enfrentar a Bu, sinceramente. Incluso dije, si me va a tocar algún Haloku, pues si me tiene que ganar, me tiene que ganar, pero vamos a intentar ganarle a Bu. Y al final fue lo que menos esperaba. En top 4 me tocó Haloku, entonces fue muy difícil. Sí estaba preparado y sabía qué tenía que hacer para por lo menos tenerlo más igualado, pero igual fue complicado. Pero si no, si tuviera que pensar en futuros torneos,
sí le haría campo al Gohan de 3 que limpia todo el campo, ya respetando más y esperando más, más Haloku. Pero en general bien, jugué contra muchos azules, muy inesperado porque sí me tocaron por lo menos dos Bellito y dos Samas. Pero pues Jiren se portó bien, por suerte era Jiren y por suerte no era otro líder rojo que tuviera más problemas. Pero bien, bien. Ok, buenísimo. Y contame, o sea, porque yo estuve de este lado de la preparación, digamos, sé que pasaste por muchos decks, estuviste jugando Vegeta Amarillo, estuviste probando Buu también, antes de que la gente lo jugara tan lento, tan defensivo. Al principio me acuerdo que la gente decía que era muy bueno, principalmente porque logra rushear y ser muy agresivo, pero vos desde el principio estabas jugándolo muy, muy defensivamente el Buu, cosa que ahora es como la normal siempre. Entonces contame, ¿por qué no Bu? ¿Por qué no Bu? Porque no tenía tan medidos los mirror. En lo mismo de respetar tanto Bu, yo sí dije, nada hago si llego a una final y el rival es mejor que yo con Bu. Entonces, sí quería, aprovechando que jugué tantas horas, quería jugar algo que me diera realmente la oportunidad de ganar el torneo. Sentía que si llevaba Bu, ya sea un Haloku mejor que yo o un Bu mejor que yo, me iba a ganar. Entonces, con Jiren sí sentía que tal vez podía hacerlo más parejo, que no estuvieran tan medidos los matches. No esperaba que la gente jugara tantas horas contra Jiren como tal vez lo hacían contra Bu o contra Haloku y tratar de usar eso a mi favor. Pero sí, si hubiera tenido más tiempo, claro que me hubiera preparado más con Bu y para hacerlo tener más chances con el mejor deck. Pero al final no dio chance, tuve que llevar Jiren y pues todo salió bien por dicha. Y no, buenísimo. Quiero que me digas nada más qué se sintió estar ahí en el top 4 en el stream, en la final, en directo. Se sienten mal los nervios, mala presión, cada jugada importa muchísimo. Ahí vi jugadas donde se piensa demasiado, o sea, hasta el simple hecho de cargar una energía lleva un proceso de pensamiento porque uno está pensando 2, 3 turnos más adelante. Entonces, contame, ¿cómo lidias vos con la presión? ¿Cómo fue estar en stream en la final? O sea, ¿vos sentís, uy, ya gané la primera, nada, estoy muy cerca, o estás con la cabeza fría? ¿Cómo fue como todo el proceso de estar en la final en directo? Siento yo que es bastante pesado, entonces contame como de tu lado, ¿cómo se sintió? No, realmente creo que lo manejé muy bien. Tal vez no es, si es la primera vez que jugué top 4, la primera vez que jugué final, pero ya había jugado un top 8 antes, entonces ya tenía un poco de experiencia por ahí ya. Y lo otro que realmente ayudó fue que el stream, como había muchos torneos jugando al mismo tiempo, era en un cuarto aislado, cerrado. Entonces, aunque sí había una cámara, uno realmente estaba concentrado en el juego y en la estrategia. No había tiempo ni chance de preocuparse por lo que estaba pasando afuera o por el stream. Entonces, creo que sí, no me afectó o llegué muy sólido mentalmente a enfocarme en lo que era la partida. Por ahí, analizando las partidas, uno incluso encuentra jugadas que pudieron ser mejores, pero en su momento yo estaba convencido de que las decisiones que tomaba eran las correctas y por suerte fueron suficientes para ganar el torneo. Súper bien, y ya una pregunta para cerrar, nada más te quiero hacer la pregunta. ¿Crees que hubieras ganado el torneo si Ámbar, que estaba jugando androides, jugaba la extra en APA? Em, Creo que hubiera estado más parejo. No sé si lo hubiera ganado o no, porque aún jugando la extra, creo que es 50-50 el match. No creo que ya por tener la extra sea auto win para androides. Sí se mantiene ahí parejo la situación. Pero el Game 1 y el Game 3 que gané por mucho combo, tal vez hubieran sido más cerca, que si hubiera tenido, no sé, más super combos me defendía, si no, no. Pero sí, no sabemos qué hubiera pasado. De verdad, muchísimas felicidades a Álvaro por lograr esa win en México. Eh, ¿Qué te depara el futuro? ¿Piensas ir a Finals? ¿Vas a intentar clasificar como al Worlds o Grand Finals que llaman en Dragon Ball? ¿Cuál es como tu siguiente meta? Ya después de ser campeón regional fueron 128 personas, entonces bastante gente coronarse campeón fueron 10 rondas de juego al final, quedaste 9-1. Entonces ya después de este logro,
¿Cuál es tu siguiente meta? ¿Te piensas retirar ya como el campeón? No sé, ¿cuál es tu visión? No, no, este año la idea era estar tranquilo, no ir a tanto torneo. A este fui porque era el mismo fin de semana tanto Dragon Ball como One Piece. Entonces aprovechar, pagar un solo viaje, un solo hospedaje para dos torneos, valía la pena. Al final fue un desperdicio porque solo practiqué Dragon Ball. Todas las horas que tenía se fueron practicando Dragon Ball y no me dio por practicar One Piece. Igual aproveché y jugué, estuvo divertido. Pero este año la idea era tirármelo tranquilo y cuando vamos a volver va a ser al Finals. No sé si será probablemente en noviembre. A ese sí tengo pensado ir. Si de camino hay otro doble torneo, pues lo analizaremos, pero de momento creo que quedamos para ir al Finals. Ojalá con bastante gente de Costa Rica. Ojalá que sí, nada, Dave, muchísimas gracias por pasarse. Eso fue la entrevista con Álvaro, campeón del Regional de México. Y nada, nos vemos en la próxima. Un besito. Chao.